Bueno chicos, nuevamente con ustedes, estamos nosotros por aquí avanzando y ya ustedes saben que nosotros estamos un poco sin recursos en la principal, ¿no? ¿Y qué pasa chicos? Que aquí en esta granja es la única granja que nosotros tenemos con 550 millones de comida, tenemos 187 millones de madera. Y también, bueno, vamos a estar desbancando un poquito lo que tenemos por aquí, ¿no? Ok, vamos a estar llevándole también un poquito de madera, comida. Vamos a usar lo que tenemos en el inventario y vamos a ir avanzando un poquito, ¿no? Fíjense que, bueno, ahí hay madera, tenemos un poquito de madera para ir pasándola a la principal y es lo que vamos a hacer, ¿no? Ok, bastante madera ahí y seguimos pasándole, pero pasándole todavía no, pero sí manteniendo una situación de, bueno, todo esto chicos deberíamos cambiarlo nosotros a oro, pero la verdad es que no nos hace falta tanto oro ahorita, no nos hace falta comida, entonces eso es lo que vamos a estar nosotros intercambiando, ¿no? Comida chicos, comida, ahorita necesitamos mucho y ahorita es lo que vamos a estar pasándonos para nuestra cuenta principal. Entonces fíjense, 750, 800, por ahí 800.000 es lo que nos hace falta. Entonces fíjense, ya estamos al lado de nuestra cuenta principal. Entonces empezamos a pasarle toda la comida a nuestra cuenta chicos. Entonces bueno, ya ustedes saben, ya están viendo por ahí cómo estamos nosotros de comida, no tenemos casi nada. Ahí bueno, ahí la vamos subiendo poquito a poco. También le vamos a pasar ese poquito de madera y ese poquito de oro que tenemos ahí, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado chicos? ¿Por qué nosotros estamos en esta situación? Estamos así porque nosotros venimos de un cenit de poder y la verdad es que nos ha dejado prácticamente que en cero chicos. Hemos venido con 5 billones de poder de comida, perdón, de poder no, de comida, de madera, de oro, y ahora nos hemos quedado casi sin recursos. Entonces es algo que nosotros debemos otra vez un poco ayudarnos, ¿no? Con las granjas es lo que ustedes siempre les recomiendo, que ustedes siempre vayan a usar sus granjas para recolectar recursos desde allá. Con su cuenta principal siempre ustedes tienen que estar recolectando sus gemas y haciéndolo así chicos, es la mejor manera de que ustedes aprovechen todo en su cuenta principal y también en las granjas, ¿no? Porque para eso son las granjas. Las granjas son para ayudar a nuestra cuenta principal. Entonces eso es lo que vamos a estar teniendo nosotros por ahí. Aquí con la cuenta principal también andamos chicos, estamos buscando algunas gemas, también estamos nosotros haciendo unos bárbaros. Entonces ahí nos vamos a estar apoyando por parte y parte, ¿no? Ok, aquí mandamos. Saben que bueno, siempre nosotros tenemos que mantener una producción total de todo tipo de recursos en las granjas: comida, madera, oro y piedra. Y en la principal ya ustedes saben chicos, las gemas ahí siempre activos para poder comprar todo lo que nos ofrecen en las tiendas o en los eventos, en las tiendas VIP. Sobre todo esos materiales, esos aceleradores, bueno, no les recomiendo mucho las cabezas legendarias que venden en la tienda VIP porque están muy caras, pero sí les recomiendo los materiales, los aceleradores, estas ítems de defensa que tienen ustedes que sacarla cada cierto tiempo. También defensa, ataque, que las puedes comprar con gemas, también se pueden aprovechar ahí en el VIP chicos. Entonces bueno, ahí ven cómo vamos subiendo. Ya hemos subido a 110 millones poco a poco, pasándole ahí. Ya ustedes deben saber que a nosotros nos van a cobrar el 8% de impuesto cada vez que nosotros pasamos de las granjas a la principal. Esto no va a ser gratis chicos, siempre va a tener un costo, ¿no? Ese costo va a ser regalarle a Rise of Kingdom el 8% de tus recursos, ¿no? Pero bueno, agradecido de que nos dejen pasar de unas granjas todas estas recursos, ¿no? Que bueno, podemos aprovecharlo en nuestra cuenta principal. Es algo que nosotros debemos estar haciendo cada cierto tiempo, ir avanzando, ir recolectando, no permanecer inactivo, porque la inactividad la verdad es que nos hace menos, ¿no? Nos hace débiles, nos hace no poder ayudar a nuestros compañeros, nos hace que no podamos pasar los eventos, las misiones, nos hace que no podemos recolectar aceleradores, nos hace que no podemos recolectar materiales. Los materiales súper importantes para que tu comandante sea muy fuerte, ¿no? Es algo que tienes que mantener siempre ahí produciendo también los materiales. ¿Y cómo produces materiales?
matando bárbaros en modo AOE, ¿no? Ya tú sabes que matando bárbaros en modo AOE es una situación que como jugador siempre el farmeo de bárbaros ahí en modo AOE tiene que ser constante, ¿no? Constante para que puedas estar sumando siempre algunos recursitos, chicos. Entonces, bueno, muchos nos preguntan, ¿no? ¿Vas a mejorar a Nevsky? ¿Vas a esperar hasta el nuevo comandante de arquería? Que ya esta mañana le hemos traído nosotros esa nueva, sí, prácticamente lo que ellos tienen a futuro. Y prácticamente que en un mes ya tenemos nosotros las imágenes de los nuevos comandantes de arquería, ¿no? Ya tendríamos que tener nosotros en abril los nuevos comandantes de arquería y estarlos probando, porque seguramente van a venir muy top. Entonces seguramente van a poner un secundario para Boudica. ¿Por qué? Porque Ghisongye es un comandante muy viejo, muy antiguo. Entonces de seguro va a venir un comandante que sea muchísimo mejor que Ghisongye, chicos. Entonces bueno, vamos a estar nosotros muy bien aprovechando ahí. Fíjense que bueno, de todo lo que hemos traspasado, no hemos prácticamente que traspasado mucho, ¿no? Tenemos que ir un poquito más rápido porque la verdad es que bueno, estos burritos se nos están demorando mucho trasladando todos estos recursos. Y bueno, no podemos ir más rápido, ¿no? Quisiéramos ir un poquito más rápido, pero no podemos. También estamos nosotros por aquí viendo nuestra cuenta principal, para que no estén inactivas, ¿no? Con respecto a las gemas, estamos ahí también buscando gemas por aquí por la principal. Y como ustedes saben, ¿no? Como siempre les digo, ustedes siempre tienen que mantener una situación de actividad, chicos. Entonces, a ver, seguimos por aquí. Ya, bueno, tenemos varios burritos ahí disponibles. Vamos a mandarle rápidamente comida. Ya tenemos en la cuenta principal, bueno, no puedo ver todavía, estoy buscando gemas. Y si tenemos aquí 534, ya debemos tener como 200 millones en nuestra cuenta principal, ¿no? Entonces, menos mal que teníamos esta granja por aquí, que no la habíamos usado para nada, porque si no, no sé qué haríamos. Nosotros no hemos recolectado recursos por la actividad también que hemos tenido nosotros durante el KVK en el Zenith de Poder, que bueno, hasta hace poco nos hemos estado librando un poco de este evento. Hemos estado en guerra también bastante fuerte estos días pasados. También hemos estado nosotros dando títulos, recolectando, etcétera. Y no hemos podido nosotros darle a la recolección con las granjas, ¿no? Bueno, pero ustedes si no están en guerra, si nos tienen que aprovechar mucho el tiempo que tienen y estar recolectando todos estos recursos, porque si no, no van a poder, van a estar en la guerra ahí tratando de ver cómo se hace, ¿no? Viendo cómo hacemos, viendo cómo resolvemos, y esto a la final nos va a causar que, bueno, perdamos muchas situaciones por ahí de avance con respecto a nuestra cuenta y a nuestras granjas. Yo por lo menos en las granjas cero actividad por ahora. Bueno, hasta hace poco, ¿no? Porque ya nos hemos metido, ya a las granjas hemos podido entrar, ya que tampoco estamos tan activos con los bárbaros aquí, ya que bueno, la cuestión del honor, no vamos a nosotros competir ya aquí, chicos. Hemos quedado muy abajo, porque no tenemos ni siquiera las ruinas y los altares. Entonces no vamos a estar nosotros aprovechando lo que es la subida al top de honor, ¿no? No creo que la vamos a aprovechar, porque si no también nosotros usáramos nuestras 3 tropas para subir en el honor, ¿no? Que son bueno, podría ser uno Ricardo Ghisongye, el otro podría ser Heraclio Escipión, y el otro podría ser Teodora Guanyu o Teodora Boudica, podrían ser. Entonces podríamos usar 3 tipos de comandante para daño AOE bien activos, ¿no? Bien activo con los 3, podríamos usarlo al mismo tiempo. Entonces bueno, ya la primera verificación se nos viene por aquí. Vamos a ver cómo avanzamos, chicos, porque la verdad es que nos estaba haciendo mucha falta ya los recursos de nuestra ciudad. Estamos gastando nosotros lo de ¿cómo se llama? Lo de los inventarios. En el inventario estamos gastando los recursos, y eso es algo que nosotros no podemos darnos un lujo de gastarnos recursos al inventario, ¿no? El inventario, chicos, se hizo para emergencia. El inventario es algo que se hizo para que nosotros tengamos
estemos preparados, porque de eso se trata Rise of Kingdom, ¿no? De que estemos sumamente preparados, de que tengamos ahí ahorrado, sea recursos, sea gemas, sea aceleradores, sea materiales, chicos, todo para nosotros aprovecharlo en el mejor momento. Rise of Kingdom, bueno, tiene esa situación, ¿no? De que nosotros aprovechemos los recursos, cada cosita en el mejor momento, en el momento indicado, ¿no? Y siempre tratamos nosotros de hacerlo en los momentos que Rise of Kingdom lo amerita, ¿no? Que el juego lo pide. Entonces, mientras mejor lo hagamos así, más retribuciones, más recompensas vamos a estar teniendo nosotros en el juego, ¿no? Entonces, eso lo hemos mantenido nosotros desde hace mucho tiempo. Hemos aprendido de que el gasto en Rise of Kingdom tiene que valer para algo, ¿no? Tiene que ser en el mejor momento, tiene que ser en el momento en que ya tú estés seguro, tiene que ser en el momento que se esté dando un evento muy bueno. Entonces, ok, chicos, ya aquí tenemos en la principal, bueno, 440 millones de comida. Eso es lo importante, chicos, lo que nosotros teníamos que conseguir a como de lugar, ¿no? Ahí lo tenemos. Entonces ya estamos un poquito más tranquilos, ya estamos un poquito más, bueno, no es que estemos así, tranquilos. Tenemos 17 millones de 17.7 millones de kills con nuestra principal, y nos faltarían 12.3, ¿no? 12.3 millones, y ya estaríamos nosotros bien tranquilos, mucho mejor ahí. Entonces, ya ustedes saben, siempre hacerse unas granjas ahí para en los momentos de emergencia, siempre tener ahí, chicos. Y siempre gastar las que están aquí arriba, ¿no? Siempre gastarlas, las que están arriba, los recursos que están ahí arribita. Y el inventario siempre estarlo guardando para emergencia. El Rise of Kingdom siempre va a estar necesitando que tú guardes para emergencia, para un futuro, para un Zenith, para un MGE, para eventos, para misiones, para misiones también de baluartes. En los KVKs tienes que hacer esas misiones, chicos. Esas misiones son muy importantes. Las misiones de baluartes son algo que nosotros debemos estar avanzando siempre por ahí. Y bueno, tratar de mantener una actividad buena en Rise of Kingdom. Ya sabemos, chicos, que Rise of Kingdom no es como otros juegos que entras un ratito, te sales, vuelves a entrar. Aunque bueno, sí podrías hacerlo, ¿no? Cuando vas a recolectar gemas, entras, vas a buscar un nodo de gemas, dejas recolectando tus 5 marchas, te sales, entras luego dentro de 10, 20 minutos y nuevamente. Y sí, podría ser una buena situación, ¿no? Una buena situación que nosotros podemos estar entrando y saliendo, pero no es tan redituable, porque matar bárbaros te va a pedir más tiempo y te va a pedir que tú estés ahí fijo, pendiente, ¿no? De los bárbaros, de cuántos bárbaros vas a agarrar, si el bárbaro se te va a ir, si el bárbaro se va para este lado o para el otro, tienes que estar pendiente. Entonces, con cuestión de los bárbaros, sí vas a dedicarle un poquito más de tiempo, ¿no? Pero con las gemas ya tú puedes entrar, puedes mandar a recolectar, salir, puedes mandar ahí nuevamente a recolectar, salir, y no te pide algo así sumamente, no te pide algo obligado, ¿no? Que estés ahí. Las gemas no te pide que estés obligado, sencillamente tú puedes ir trabajando, puedes ir haciendo tus quehaceres. Si vas a recolectar gemas, de verdad es que no te pide el recolectar gemas tanto, ¿no? Pero el hacer bárbaros modo AOE sí te va a pedir, y te va a pedir que estés muy activo, ¿no? Te va a pedir que estés muy activo. Y esto, bueno, nosotros para lograr un Zenith de poder lo hemos tenido que estar haciendo durante, bueno, más o menos un año y pico, ¿no? Un año y pico para nosotros poder estar aprovechando muy bien todo lo que hemos hecho ahí. Entonces, chicos, así vamos a estar, así hemos estado, y así lo estamos haciendo para estar aprovechando todo lo que nos ofrece Rise of Kingdoms en todo momento, ¿no? Entonces, chicos, bueno, ahora vamos con madera, vamos haciendo de cada cosita, ¿no? Comida, ahora madera, vamos haciendo así poquito a poco para estar avanzando, ¿no? Avanzando. Ok, vamos avanzando aquí con la comida. Ok, chicos, avanzando. Ok, ya tenemos 40 millones nada más por ahí. 40 millones, aunque la madera no estaba tan emergencia,
Bueno chicos, 700 millones de una sola granja me parece muy bueno, porque la verdad es que teníamos esa granjita ya lo último, ya para nosotros gastarla en lo que podíamos, y lo estamos haciendo en estos momentos junto con ustedes, ¿no? Entonces bueno, ya no tenemos comida en la granja. Ahora vamos a pasarnos un poquito de madera también, porque de madera por lo menos a llegar hasta el millón. Ya que bueno, aquí en KVK se gasta muy rápido, ¿no? Y si nosotros queremos ir a batalla un poquito más, tenemos que estar nosotros avanzando con nuestras cuestioncitas aquí con los recursos, ¿no? Entonces, ok, comida, ahora madera, y más adelante le vamos a ir al orito, al oro, para tratar de pasarnos bueno, todo lo que tengamos aquí, ¿no? Ok, vamos a mandar aquí nuestra principal a matar bárbaros. Estamos nosotros activos con las dos cuentas, chicos, porque debemos estar nosotros aprovechando en los dos lados, ¿no? Ok, aquí estamos matando bárbaros y aquí estamos pasándonos los últimos recursitos que nos quedan en nuestra granja. Entonces, ok, estamos así chicos, madera, pasándonos madera. Ya no hemos pasado, perfecto, estamos con 730, porque la verdad es que estamos en cero con comida. Y ahora sí chicos, voy a empezar a ponerme un poquito más activo con las granjas, porque como no voy a estar tan metido haciendo bárbaros, pero claro, sí buscando gemas, vamos a tratar de buscar algunos recursos con nuestras granjas, porque la verdad es que ya es hora, ¿no? Ya es hora de que nosotros avancemos un poco. Ok, avancemos un poco aquí con las granjas, chicos, con las granjas, para llenarnos un poquito también, ¿no? Hay que llenarnos un poquito y avanzar. Ok, vamos aquí, vamos adelante. Vamos a esperar que se devuelvan un poquito los burritos por ahí. Ok, comida no tenemos, madera, y ahora nos vamos. Ok, nos vamos por aquí con el oro, ¿no? Bueno, entonces lo más importante era que nosotros nos pasáramos la comida, chicos. Eso era lo más importante para nosotros. Ok, comida. Pero bueno, ya lo otro también nos lo pasamos de una vez, ya para empezar nuevamente con esta granja, ¿no? Desde cero empezar a recolectar. Ahí vamos a tener esta situación en que nosotros vamos a estar pasándonos muchos recursitos, ¿no? Ahí nos estamos pasando muchos recursos, chicos, y ya estar tranquilo con todos los que nos van pidiendo en la cuenta principal. Ahí vamos viendo cómo se va llenando también nuestra cuenta principal, chicos. Es algo que nosotros debemos hacer porque el juego nos lo pide, ¿no? Que tengamos nosotros muchos recursos para poder darle. Entonces aquí para poder gastar, chicos, en todas las cosas que nos piden. Por lo menos en la mina de cristales nos están pidiendo, a cada rato nos están pidiendo nosotros que donemos recursos, sabiendo que estamos en guerra. Estamos nosotros muy activos con los recursos en guerra, y jamás nosotros vamos a dejar de producir en la academia de cristales, o en la mina de cristales, perdón, por no tener recursos. Eso no se puede hacer, chicos. Entonces siempre nosotros tenemos que tener alguna colección, guardado recursos por ahí, para en los momentos más rudos, en los momentos de emergencia, nosotros ya poder resolver un poco, ¿no? Entonces, ok, terminando de pasar los últimos. Bueno, todavía nos quedan 200 millones de oro. Vamos a pasarnos estos 200 millones de oro que tenemos por aquí. Más o menos el oro es lo más difícil, ¿no? Pero como es lo más difícil, son los nodos que más nosotros usamos para poder avanzar. Entonces, ¿qué pasa? Con oro siempre nosotros estamos resueltos, porque ponemos un nodo de oro en una granja y dejamos ahí recolectando una tropa durante 1, 2, 3 días, y bueno, cuando regresa, ya regresa con mucho oro sin nosotros tener que estar entrando y entrando, ¿no? Entonces podemos aprovechar muy bien esta cuestión del oro, ¿no? El oro es algo que a nosotros nos va a ayudar si nosotros lo hacemos bien, ¿no? Si nosotros tenemos varias granjas, es muy importante que nosotros tengamos pozos, una alianza que ponga puros pozos de oro. Es importante eso, que ponga una alianza, muchos pozos de oro, para que te olvides del oro, ya que el oro es muy difícil de conseguir, y ya con las demás tropas estés buscando
los recursos que te hagan falta, ¿no? Sea comida, sea madera, sea piedra, pero el oro siempre tienen que mantener ustedes un pozo ahí para que siempre le esté produciendo. Y si son 10 cuentas farm, las 10 cuentas farm van a ser como si fueran 2 cuentas con recolectores de oro, o sea, 10 cuentas recolectándote oro o 10 tropas recolectándote oro todo el tiempo, ¿no? Si lo hacemos así, si tenemos 10 cuentas y tenemos siempre un pozo de oro activo, va a ser como si tuviéramos 10 tropas todo el tiempo recolectando recursos. Eso tienes que tenerlo muy pendiente ahí, ¿no? Si estamos siempre en el pozo con las 10 granjas. Entonces todo eso hay que irlo viendo, chicos, y el oro es algo que nosotros debemos aprovecharlo muy bien, debemos obtenerlo de una manera que podamos nosotros aprovecharlo muy bien. Siempre tener el oro de más, ¿no? O sea, nunca te va a sobrar oro, así que el oro es algo que nosotros debemos estar siempre activos por ahí. Entonces, chicos, fíjense que ya estamos terminando, nos quedan 30 millones por ahí de oro y ya nosotros vamos a estar avanzando con nuestra cuenta después de esto, ¿no? Ya bueno, las otras cuentas las estamos empezando otra vez a llenar porque no teníamos nosotros el tiempo para entrar a nuestras cuentas granjas, y ahora sí nos vamos directamente para nuestra cuenta principal, ¿no? Ok, ya hemos pasado prácticamente casi que todo. Jamás iba a pensar que la piedra la íbamos a gastar si no mejorábamos a Nevsky, porque ustedes saben que la caballería pide mucha piedra. Entonces ahora sí estamos viendo que hemos bajado por el Zenith de poder. No recordaba yo que el Zenith de poder también pide piedra por los arqueros, los caballos. Entonces ahí hemos gastado. Chicos, esto ha sido una subida de los recursos para nuestra cuenta principal. De verdad que estoy muy agradecido con las granjas, porque sobre todo con esta granja de Polchito, que nos ha dado todos estos recursos para poderlos aprovechar, chicos, porque ya estamos en cero con comida y la madera ya estaba grave, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si venimos más adelante viendo a ver qué más tenemos nosotros en las granjas, sacando ahí todo lo que podamos, chicos. Nos vemos, cuídense, chao, chao.